fragmentado y de las características del edificio andino en toda esta problemática. Es decir, el flat slab es homogéneo, es heterogéneo. ¿Cómo podemos caracterizarlo? ¿Qué diferencias vemos desde el punto de vista técnico? Para hacer una breve introducción a todo esto, es decir, ¿dónde está el flat slab? ¿Dónde estamos nosotros en Sudamérica desde el punto de vista neotectónico? Nosotros sabemos que la neotectónica, obviamente, en Sudamérica es, digamos, muy heterogénea. Si uno mira lo que es la distribución de todo lo que son las deformaciones cuaternarias continentales de Sudamérica, vemos que básicamente es muy distinto lo que pasa en lo que sería el bloque norandino, los Andes del norte, donde todos los trazos de las deformaciones cuaternarias aparecen cartográficamente mejor integrados, diríamos que son cartográficamente más elegantes que lo que encontramos en todo lo que sería básicamente los Andes centrales. No es mucho lo que conocemos de formaciones cuaternarias en los Andes australes, excepto todo lo que es el sistema de Magallanes-Fañano. Pero todo lo que es el flat slab, vemos que también tiene una asignatura bastante particular. Entonces nosotros podríamos decir que todas las características de la neotectónica sudamericana hacía un vuelo muy de pájaro. Las anisotropías previas, todas las heterogeneidades corticales ejercen un control de primer tipo, y obviamente todo eso está también interactuado con una amplísima variedad morfoclimática, o sea, desde desiertos hasta selvas, geodinámicas, y lo cual configuran contextos morfotectónicos muy variados, muy cambiantes. Entonces, el flat slab está dentro de lo que sería el orógeno andino tipo, donde todos los procesos de construcción orogénica, de mountain building, son básicamente asociados o impulsados por la subducción. Entonces, lo que nosotros llamamos dominios neotectónicos en América del Sur, podemos decir básicamente que todo lo que es la zona de deformación frontal andina está bastante definida, aunque no expuesta, desde los Andes del norte. Inclusive hay bastante continuidad cuando uno mira el pasaje entre lo que es el segmento de subducción digamos, normal en Ecuador al segmento de subducción subhorizontal peruano. El único sector en donde esta zona de formación frontal desde el punto de vista neotectónico parece interrumpirse es donde justamente tenemos toda la aparición de este antepaís fragmentado de las sierras pampeanas. Después tenemos todo lo que sería la zona de lo que sería el límite del bloque norandino, una difusa continental en donde tenemos prácticamente se ubican la gran mayoría de fallas cuaternarias con tasas de movimiento importante, que arranca con todo lo que es el sistema de Ocancón en la costa caribe, Venezuela, Boconó, todo lo que es el frente de corrimiento oriental en Colombia, y terminando todo lo que es las fallas de Algeciras, Payatanga, Chingual, en el Golfo de Guayaquil. Después, dentro de la zona del interior del bloque norandino, tenemos también fallas con diferente grado de componente, sobre todo transcurrente. Todo lo que es digamos, lo que llamamos así muy genéricamente el Pacific Lowlands y los foothills de los Andes occidentales, aparecen regímenes bastante variados de compresión, transcurrencia, extensión, sobre todo en el caso de la falla Atacama. En la cordillera occidental, que podemos extender hasta Puna, altiplano, predominan fundamentalmente fallas con componente normal, como por ejemplo la falla de la Cordillera Blanca en Perú. Tenemos el ambiente de la Cordillera Oriental y el sector interandino, y tenemos el ambiente de las sierras pampeanas, obviamente en la parte sur de Sudamérica, o sea, tanto el extremo sur como el extremo norte de Sudamérica están dominados fundamentalmente por un tectonismo, por neotectónica transcurrente, vinculado a todo lo que es la dinámica actual de placas, y finalmente el gran dominio areal de Sudamérica
que son todos los sectores en donde tenemos todo el ambiente de las cuencas de antepaís, todo lo que se llama el interior de intraplaca o, en términos genéricos, slowly deforming region. Vale decir que entonces... Está saliendo un cartel, no sé si lo veo yo solo. Sí, lo veo, pero pensé que era a mí solamente, y no Ah, mira. entiendo por qué me aparece esto. A favor alejar esta ventana de la aplicación compartida, pero la verdad no... Carlos, fíjate de anularte vos el video. A ver. Sí, pero este es cuando lo paso, me parece. Cuando paso el... Sí. Sí, bueno, Ah, no, pero ahí después lo veo. desapareció, tenés razón. Evidentemente tengo un conflicto con el video que no sé por qué razón. Vamos a cambiar de computadora. No, igual está Ah, apareciendo. aparece igual. Sí, es una macana. Les prometo que para mañana vamos a cambiar de compu a ver si podemos mejorar esta cuestión. Es la parte del curso que uno no maneja, que es todas las dificultades de la virtualidad. Entonces, ¿qué particularidades tienen el segmento de subducción subhorizontal pampeano? Realmente, las principales singularidades neotectónicas que a mí me gustaría destacar es que tenemos excelentes exposiciones en la zona de formación frontal andina. Cuando uno mira toda esta zona de formación frontal que yo les marcaba, generalmente uno encuentra esta zona de formación, el frente orogénico, en ambientes morfoclimáticamente muy adversos. Encontramos una gran cobertura vegetal, encontramos ambientes con importante grado de destrucción de geoformas, con importantes perfiles de meteorización. Prácticamente es muy difícil ver a escala de afloramiento cómo funciona, cómo está funcionando, cómo están creciendo los Andes en la zona de formación frontal. La mayoría de las informaciones que tenemos de todo este sector de Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, básicamente es o por evidencias indirectas a través de lo que uno puede tratar de inferir del drenaje, o básicamente por información del subsuelo a través de trabajos de la industria petrolera. Pero yo diría que salvo posiblemente en Bolivia, donde la falla de Mandeyapecuá, que está asociada a este frente de formación, permite algún tipo de análisis en terreno, el resto es muy difícil tratar de entender así de primera mano, o de mirarlo, o ni qué decir de hacer una trinchera o estudios detallados. En el caso del segmento de subducción subhorizontal pampeano, hay toda una serie digamos, concurrencias felices. O sea, tenemos el frente bien localizado, básicamente al sur, a partir de los 29 grados 30. Tenemos este ambiente árido, semiárido. Tenemos toda una serie de cauces antecedentes que cortan transversalmente, en el caso de la precordillera, que es donde tenemos localizado el frente. Quiere decir que es prácticamente la única posibilidad que nosotros podemos tener de analizar en detalle lo que está ocurriendo ahora. Y no solamente eso, sino yo diría que desde el punto de vista de ambientes tectónicos compresivos activos, yo diría que es uno de los mejores ejemplos a nivel mundial, digamos, de un world class, en donde uno puede hacer observaciones que realmente en otros lados es más difícil o son más indirectas. Y después, bueno, la tectónica cuaternaria en el antepaís fragmentado es realmente un hecho bastante inusual. De hecho, cuando yo empecé a trabajar en neotectónica en las sierras pampeanas, me costó encontrar un análogo moderno, porque uno generalmente puede utilizar las Rockies, pero las Rockies sabemos que es una orogenia fósil que ocurrió, digamos, hace 70 millones de años, y después todos los otros ambientes de montañas en bloques activos, como por ejemplo el Basin and Range en Estados Unidos, están asociados a fallamiento normal. Y vamos a ver que implican una serie de características muy, muy, muy diferentes que nos propone, a los desafíos que nos proponen bloques, digamos, de basamento mecánico, marginado por fallas inversas. Cuando uno va a mirar el significado morfotectónico, o sea, las improntas morfológicas de estos bloques, vamos a ver que son muy distintos. En algunos casos hasta pueden llegar a tener significados diferentes las morfologías que encontramos. Digamos, la otra pregunta que también podemos hacernos es, ¿qué pasa con el flat slab? Siempre desde el punto de vista neotectónico del lado de los Andes chilenos. Esta es otra
esta es otra cuestión que también nos vamos a tratar de entender. Si bien los estudios neotectónicos entre los 27 y los 33 grados de Chile no están tan desarrollados o no hay tantas descripciones, también cosas recientemente que marcan cuestiones muy interesantes. De manera que con esto me gustaría, digamos, arrancar o abrir el fuego respecto a cuál va a ser el enfoque de lo que vamos a tratar de estudiar en estas 2 semanas. Yo creo que por una cuestión de organización dejaría planteado esto y le pasaría el micrófono a Fernando, que creo que te veo ahí entre los participantes, Fernando. Sí, estoy, ¿Podría Carlos. seguir vos, Fernando, con la parte de la caracterización del flat slab septentrional o las transiciones hacia provincias geológicas de otros segmentos? Y después vamos a ir desmenuzando algunas de estas cuestiones que yo lo estoy planteando ahora. Así que voy a dejar de compartir mi pantalla y te paso, Fernando, el micrófono. Desde ya, gracias por sumarte a las presentaciones. Bueno, Carlos, buenos días, muchas gracias. Me parece bien iniciar comentando un poco cómo se dio este intercambio. Les cuento que cuando Carlos me invita a participar y me plantea lo del Flat Slab, con el riesgo de que me saque la tarjeta roja, le dije que yo no estaba tan convencido de que en el noroeste el Flat Slab fuese lo que estaba generando algunos rasgos morfotectónicos que parecían del Flat Slab. Entonces empezamos a intercambiar un poco opiniones y eso da contexto a lo que básicamente lo que yo les voy a contar no va tanto al sistema geodinámico de las placas, sino básicamente lo que se ve en superficie en el noroeste, que creemos que tiene mucho que ver con lo que está pasando. No sé si ahí están viendo mi pantalla. Ahí tendrías que ponerla en modo presentación, Fernando. Ahí. Listo. Y voy a sacar mi cámara para que mejorar la... Listo, bueno, un poco tomando lo que contó Víctor, muestra básicamente los primeros trabajos, los de Baranzay y Isaac. Está superpuesto lo que serían los primeros diseños de las curvas de la zona de Benioff, que están marcando claramente el flat slab en la zona pampeana. Y vemos que en el norte de Argentina, entre los 22 y los 26 grados, esta horizontalización de la placa no tiene una muy buena definición. Parte de lo que mostró Víctor, digamos, hay toda una historia de flat slabs presentes y pasados a lo largo de la evolución de la cordillera andina. El que tenemos nosotros en la zona propiamente dicha es el que ocurrió entre 18 y 12 millones de años, que después vamos a ver si deja algún preacondicionamiento, posiblemente lo deja. Otras superposiciones con mayor o menor detalle. Estos son diseños un poco más modernos. Vemos que en lo que es la zona del noroeste argentino no tiene muy buena definición todavía lo que es la horizontalización de la placa. Este mapita tomado de Clay que muestra cómo varía, digamos, lo que sería la tectónica o la geología estructural del antepaís en los distintos segmentos del flat slab. Aparece el basamento involucrado en la deformación. Entonces acá se hace una serie de distinciones entre lo que son un foreland con corrimientos que involucran basamento y las zonas de tectónica de piel fina y piel gruesa, donde la mejor
expresión de ese cambio lo vamos a ver en lo que es la transición entre las sierras subandinas y el sistema de Santa Bárbara. Acá lo mismo superpuesto en un modelo de elevación digital, las distintas cosas, y vemos en esta zona, que sería el noroeste, la parte norte de Argentina, la transición entre las sierras subandinas y el sistema de Santa Bárbara, que significa un cambio muy brusco en lo que es el estilo estructural. Lo que decía recién, esto encaja muy bien con lo que comentó Víctor, de que tienen que verlo, digamos, uno ve el foreland de los distintos segmentos del flat slab, y es muy distinto el que tenemos en la zona de Perú a lo que tenemos en el flat slab pampeano. Recién lo explicó Víctor muy claro, que tiene mucho que ver con lo que es la geología del basamento. En este caso vamos a tratar de distinguir entre un basamento clásico y un basamento neotectónico, después vamos a entrar en algunos detalles. Entonces hay una cuestión de cómo influye la geología, lo que es la parte más superficial, en ese cambio de comportamientos en los distintos segmentos que están afectados por subducción horizontal. Entonces acá tenemos arriba la parte de lo que sería el flat slab peruano y el flat slab pampeano. Tienen expresiones morfológicas o morfotectónicas muy diferentes. Y acá tenemos, entre lo que sería el noroeste argentino, donde ya empezamos a percibir ese cambio en la expresión morfológica o morfotectónica de lo que es el borde andino, entre las sierras subandinas y el sistema de Santa Bárbara. Si bien no tenemos, como en el caso de las pampeanas, ese ejemplo que también lo comentó Carlos, que es único a escala global, pero sí ya vemos un estilo más pampeano que subandino. La primera idea que uno tiene, bueno, si esto es flat slab, esto también podría ser flat slab. Un poco lo que vamos a charlar es mostrar algunos rasgos geológicos de esta zona que nos permiten pensar que además, o más que el flat slab, tiene que ver con la geología de la región. Esto que acá también lo vemos de otra manera, el cambio entre el típico sistema de piel fina de las subandinas, y lo que se ve en el Santa Bárbara, está reconocido claramente en lo que es el provincialismo geológico. Acá tenemos en la terminación de las subandinas y el sistema de Santa Bárbara. La expresión más norte del sistema de Santa Bárbara es la Sierra de Olmedo, sierra que de acuerdo con los estudios de Ramos y otros en el año 2016 es una de las estructuras que está generando mayor desplazamiento vertical. De acuerdo con una datación y las mediciones, hay 18 metros de levantamiento desde los últimos 5.000 años. Estoy hablando a escala de lo que conocemos en el noroeste. Y unos perfiles de Clay, de Jaffe et al. 2003 y Clay y otros en 1996, donde muestran claramente ese cambio de estilo entre las sierras subandinas y el sistema de Santa Bárbara, donde vemos acá la participación del basamento, que, bueno, todos conocemos los cambios que hay entre el estilo estructural típico de piel fina de subandinas y el de piel gruesa del sistema de Santa Bárbara. Viendo un poco la sismicidad, los típicos diagramas, siento que va mostrando cómo la sismicidad va siendo más profunda con el tema de con la subducción, y los sismos más superficiales que ocurren en el noroeste, con esta zona que tiene escasa sismicidad, y los famosos sismos profundos de 500-600 kilómetros que están en el borde andino. Un detalle, distintas formas de presentación. Se ve claramente muy bien definido el borde de sismicidad que está vinculado con el frente orogénico. Este gap en la sismicidad, y cuando entramos en el noroeste y que se producen estos cambios en los estilos estructurales, si bien se sigue manifestando claramente que está concentrada la sismicidad en el borde de los Andes, pero sí vemos que también hay mucha mayor sismicidad que está en el interior del orógeno.
cuando uno hace, yo tomé este mapita del trabajo de Folguer y Ramos, hice 3 perfiles de lo que sería la zona de subducción, ¿cierto? De la placa subducida. Y acá tenemos un trabajo de SECRA de 2020, perdón, esto no es 2021, 2020, la tesis de Martín Secra, donde está en un perfil SWAS sintetizando toda la sismicidad entre 23 y 28 grados de latitud sur. Agarra las primeras expresiones de lo que sería a los 28, cuando se empieza a expresar ya con alguna mejor definición lo que es el flat slab pampeano. Cuando superponemos estas curvas con este perfil sísmico, vemos que todavía lo que es la sismicidad en ese sector analizado por SECRA está reflejando más una solución normal que la sismicidad, que la solución horizontal. Esto informativo ya lo comentó Víctor en su charla, es del trabajo de Alvarado y colaboradores, muestra bueno, lo que sería la solución de la dorsal y la sismicidad como claramente se expresa lo que sería en la zona de flat slab, que no es lo que estamos viendo para el noroeste. Y esta imagen tomada de la página del profesor Kalmendinger muestra claramente ese cambio de estilo entre lo que sería el subandino y el sistema de Santa Bárbara. Estamos viendo el sistema de Santa Bárbara, parte de la cordillera, y es lo que llama la atención como un paisaje morfotectónico más típico de flat slab, y vamos a explicar un poco o mostrar por qué creemos que no se debe esto a un flat slab, sino que tiene mucho que ver con la arquitectura del basamento, cómo funcionan las heterogeneidades, qué se reactiva. Estos son un poquito los temas que vamos a tratar en las próximas diapositivas. ¿Cómo nace? De esto, en realidad, cuando uno lo plantea de la neotectónica, nosotros lo planteamos antes. ¿Por qué? Cuando empezamos a estudiar algo del paleógeno, encontramos que en el paleógeno había una deformación que estaba involucrando bloques de basamento y que generaba discordancias internas, discordancias progresivas. Lo más claro que encontramos fue un trabajo que se publicó en el año 2007 en la zona del Valle Calchaquí Norte, y encontramos estructuras, discordancias internas y progresivas de este tipo. Acá se ve como una cuña de conglomerado, que está acá con una discordancia interna y acá generando una cuña de un abanico de una discordancia progresiva. Había otros datos, por ejemplo, cuando uno ve la procedencia de las formaciones Geste, que es el paleógeno de la Puna, y la formación Quebrada de los Colorados, que es el paleógeno de los valles Calchaquí, ahí se ve una clara procedencia de la faja eruptiva, que es una unidad litológica muy típica y fácil de reconocer en los estudios de procedencia, que mostraba que este bloque de basamento donde estaba la faja eruptiva estaba levantado, participando de la deformación y aportando hacia el este y hacia el oeste, ya en el paleógeno. Las ideas que teníamos era que cuando participaba el basamento había flat slab, pero para ese tiempo, cuando uno ve distintas hipótesis o distintas propuestas, para el tiempo de los 40, 30 millones de años, uno ve distintas características cuando analiza la deformación y el metamorfismo. Para estos tiempos no había, el vulcanismo estaba muy centrado, o sea, muy localizado en una zona de subducción normal. Cuando analiza las propuestas de zonas de subducción horizontal, para esos tiempos no había nada que explicara que lo que estábamos viendo de una participación de basamento en la deformación, o sea, como participación activa en la deformación, no estaba vinculado con un flat slab. Entonces empezamos a hacer otro tipo de análisis y empezamos a ver un poco la geología regional, y empiezan a aparecer algunas cuestiones. Por ejemplo, estos son distintos mapas. Cuando uno ve este mapa de Reuter et al.,
uno ve el ordovícico, que es esto verde, el Paleozoico, y está mapeado como una única unidad, tanto para lo que es altiplano como para lo que es el noroeste argentino. Lo mismo pasa en otras propuestas. Además, también se ve muy claro en este de Reuter cómo varía el estilo estructural entre lo que es Sierras Subandinas y lo que es Sistema de Santa Bárbara. Y otra cuestión muy interesante que podemos ver en estos mapas es cómo el basamento tiene una participación muy diferente en lo que es noroeste argentino de lo que es la parte del sur de Bolivia y Perú. Cuando empezamos a analizar el basamento, que en estos mapas está como una única unidad, con unas cuestiones más generales de lo que es el basamento, encontramos que el basamento tiene diferentes características, igualmente el Paleozoico inferior. Por ejemplo, tenemos en el basamento distintos grados metamórficos, granitos de distintas edades, tanto los que son típicos de lo que sería la orogenia pampeana, como es el caso de Tastil, el caso de Cañaní, como todos los granitos de la Puna, que forman parte ya del Samatiniano, la famosa faja eruptiva que está sobre el borde oriental de la Puna, parte de lo que sería la faja eruptiva occidental, la que se refería recién es la faja eruptiva oriental. Vemos el Paleozoico, tenemos el Paleozoico típico de las sierras de la cordillera oriental, los grupos Mesón y Santa Victoria, que son unidades que desde el punto de vista de la deformación tienen un comportamiento más solidario con la cobertura que con el basamento. En cambio, cuando vamos a la Puna, tenemos un Paleozoico inferior que muestra características de una deformación penetrativa paleozoica, que hace que desde el punto de vista estructural tenga un comportamiento más parecido al basamento de la cordillera oriental que al Paleozoico inferior de la cordillera oriental. Después vamos a tratar de interiorizar un poco más este concepto. Cuando se realizan las deformaciones y los metamorfismos, entonces tenemos como fajas en ese basamento, donde tenemos la deformación neoproterozoica cámbrica inferior, la típica que está registrando el basamento tipo Punto Vizcana. Después hay un metamorfismo y deformación que creo que tiene una componente extensional, pero al margen de eso, de la componente, que es el típico que aparece, que se mete en lo que sería como la prolongación de las sierras pampeanas y que toma parte de la cordillera oriental, es todo lo que reconocemos en la zona de Cachi, Tardí, Cursó, perdón, lo que reconocemos en la zona de Cachi, en parte de Sierra de Quilmes. Después tenemos una faja de metamorfismo y deformación madosiana o ordovícico inferior, que es lo que está caracterizando gran parte del borde oriental de la Puna. Después tenemos la típica faja de la deformación oclógica, que caracteriza la zona central de la Puna, y una zona más occidental que está mostrando una deformación tremadosiana, que sería comparable a la que se ve en la zona oriental de la Puna, pero simplemente que no tiene un metamorfismo alto involucrado. ¿Qué muestra esto? Que ya en el Paleozoico el basamento tenía una arquitectura muy compleja. Y acá me gustaría destacar lo que es un concepto muy viejo, que es el del cratógeno central, digamos, este trabajo de Bracaccini, rescatando un poco lo que hicieron los pioneros, y que es un concepto con todo lo que se conoce nuevo, desde el año 60 han pasado 60 años, se conocen muchísimas cosas nuevas, pero creo que este concepto del cratógeno central, con todas esas modificaciones, mantiene vigencia. ¿Y cuál es el concepto? Que hay una columna vertebral, de lo que sería hecha básicamente por las rocas precámbricas y paleozoicas, que son los que en cierta manera han condicionado la evolución estructural de la región. Y
En este concepto me gustaría mencionar básicamente dos cuestiones básicas conceptuales que son el retrabajo y la reactivación. El retrabajo son todo aquello, el retrabajo contemporáneo incluye todos los procesos magmáticos, metamórficos y estructurales que modifican la litósfera continental. Y la reactivación involucra la modificación estructural de un rasgo existente sin cambiar significativamente su volumen y orientación. Retrabajo que todos estos procesos metamórficos, el famatiniano superpuesto al pampeano, van generando nuevas fábricas, nuevas litologías, nuevos contactos, nuevas distribución de unidades en el basamento, van acompañados de magmatismo. Cuando hablamos de reactivación, son todas esas superficies discretas que se han generado, pero que se reactivan de forma frágil. El retrabajo es básicamente de ambiente dúctil y la reactivación frágil. El concepto de reactivación está íntimamente ligado con la inversión tectónica, ¿sí? Son todas cuestiones que vamos a ver un poquito más adelante y que creemos que son las que van generando las condiciones para que como resultado final tengamos en el noroeste una morfotectónica que nos recuerda al Plate-Slab, pero que tiene otros motivos involucrados. Como vemos, cuando en este grafiquito, esto está tomado de un trabajo de Miller, tenemos la zona de reactivación que está en la zona frágil, la zona de reworking que está en la zona de mayor temperatura con otro comportamiento mecánico. El por todos conocido esquema del círculo de Moore, donde demuestra que acá tenemos el punto donde se puede generar la ruptura, pero si yo tengo fábricas previas que están en esta zona de orientadas en esta zona, es muy posible que estas fábricas o estas discontinuidades o estas heterogeneidades que tienen una orientación apropiada respecto a sistemas de esfuerzo, es más fácil reactivar alguna de estas estructuras que generar una estructura nueva. Cuando vemos un poco empezamos a ver la geología, esta es una de las famosas discordancias fincáricas, acá está en el Abra del Lipán, donde tenemos el basamento tipo metamórfico, o sea, tipo puncoviscana, muy bajo metamorfismo, y el grupo mesón apoyado sobre ese basamento en una superficie de discordancia que, bueno, es una de las más espectaculares por todas las exposiciones que tiene a nivel del país. Esto es en la zona de Cachi, ya ese basamento tipo puncoviscana comienza a ser retrabajado por lo que serían los procesos, para llamarlo de alguna forma, famatinianos. Este ya es un resultado extremo de ese proceso de retrabajado. Se generan nuevas litologías, nuevas fábricas, nuevas heterogeneidades. Estos son neises que están también en la zona de Cachi, y es el antiguo puncoviscana de edad neoproterozoica cámbrica inferior, con una superposición, con un retrabajo de los procesos famatinianos, en este caso del ordovícico inferior en orden de 470 a 460 millones de años. Esas estructuras que están acompañadas de intrusiones graníticas, están plegadas, dan formas muy características, que recién ahora se están empezando a mapear de forma más completa. Entonces lo que antes dibujábamos como gotitas de granitos que estaban incluidas, ahora vemos en muchas partes que hay granitos laminares que están plegados, secciones invertidas de basamento. ¿A qué va todo esto? Todos estos procesos de retrabajo van generando una arquitectura del basamento mucho más compleja de la que inicialmente tenía. Dentro de ese basamento vamos a tener por un lado estructuras discretas como son foliaciones, fajas mironíticas, diques, alternancias litológicas, y que hay un origen
y retrabajo paleozoico, que es lo que vimos recién en las últimas diapositivas, que son básicamente los procesos pampeanos famatinianos o todo lo que participa en la construcción de las orogenias pampeanas y famatinianas. Y después esas estructuras discretas, especialmente cuando están convenientemente orientadas, van generando reactivaciones e inversión durante el Cretácico y el Cenozoico, tanto durante la etapa del rift como durante la etapa del acortamiento. Así, por ejemplo, este es un mapa muy simple que muestra las principales zonas miloníticas del basamento entre 25 y 26 grados de latitud sur, y sintetizado lo que serían las orientaciones de esas zonas miloníticas, digamos, se sintetizaron en 22, que muestran en general un rumbo norte-sur a noroeste, suroeste, y cruzamientos en general altos. Distintas expresiones de esas zonas miloníticas, desde las de muy bajo grado, con fajas de ultramilonitas, otras de milonitas a protomilonitas. Vemos muy claro todas esas heterogeneidades discretas que se van formando. Otra zona de protoamilonitas, también una zona cercana a Cachi. Y después vamos a ver algunos ejemplos, por ejemplo, este es el Valle del Uracatao, donde se ve cómo esas anisotropías del basamento, que están marcadas en estos diagramas estereográficos, si se fijan sobre el borde occidental del valle, hay una clara tendencia de lo que es la foliación de este basamento que busa hacia el oeste y tiene un paralelismo. Si ven, el punto rojo de cada diagrama es el polo de la falla, ¿sí? Y se ve que hay un paralelismo o una coincidencia geométrica bastante marcada entre lo que son las fábricas del basamento y las fallas cenozoicas, en este caso, que están levantando, esto ya es borde oriental de la Puna, sobre los primeros valles de lo que sería los valles más occidentales de la cordillera oriental. Por otro lado, vemos acá en el borde este del valle del Uracatao, está uno de los ejemplos más claros de lo que sería inversión tectónica de una falla cretácica, que es esta la falla cretácica que genera todo este depósito del Sinrift, de molinos y hidralitos. Y también vemos que hay una coincidencia entre lo que es la falla cretácica, que tiene inversión tectónica cenozoica, y las fábricas del basamento. Ahora vemos unos ejemplitos locales. Si ven el mapa anterior, vamos a ver algunos ejemplos de esta zona, de Saladillo, cerca de la bodega Colomé. Y esta es la fábrica del basamento, donde tenemos un granito que está parcialmente milonitizado, y paralelo a esa zona de milonita se generan diques pegmatíticos. Esto es una foto muy próxima a la anterior, hay 20 metros de diferencia, y es el conglomerado basal del Sinrift del subgrupo Pirua del grupo Salta. En ese conglomerado basal aparecen cuestiones como esta. No sé si alcanzan a ver. Esto no alcanza a tomar la dimensión de un oristolito, quizás sí, de acuerdo a cómo se lo considere. Pero ¿qué es esto? Es un dique de esas pegmatitas que veíamos antes, que está transportado como bloque directamente a la cuenca. Acá un detalle de ese dique que está metido en los conglomerados, o sea que las anisotropías, mejor dicho, las heterogeneidades del basamento que estaba deformando, inclusive se pueden alcanzar a ver acá algo de la foliación de este dique, se reactivaron y contribuyeron a la localización de la falla normal que limitaba ese borde de semigraben, de Sinrift, y en algunos casos funcionaron como
condicionando el deslizamiento de grandes bloques hacia la cuenca. Otro ejemplo que vamos a ver es en la zona del granito de Uralito. Acá estamos sobre el contacto, prácticamente a la izquierda el granito, que ya se alcanza a ver una foliación, no sé si la pueden percibir, que está más o menos paralela a la superficie. Y a la derecha los depósitos del subgrupo Pirgua, algunas de las estructuras que se ve ya acá con reactivación frágil de esas fajas, esas estructuras discretas del basamento, han sido reactivadas frágilmente, suponemos que durante el episodio Cretácico, durante la extensión, son dos vistas, y esto también, perdón, y acá, visto de donde estábamos antes hacia abajo, urolistolito, este es una listolito, tiene más de 200 metros de extensión, que es un dique de pegmatita, que también se deslizó desde el borde de cuenca, desde el granito, y que está ahora metido entre los depósitos del Sinris del Grupo Salta. Entonces, estamos viendo cómo las heterogeneidades del basamento ya estaban participando en cierta forma cuando ocurrió la extensión cretácica. Cómo se ven algunas de estas heterogeneidades a nivel microscópico. Esta es una de las zonas de ultramilonita afectada por unas estructuras normales posteriores, con ejemplos muy bonitos como estos, tipo dominó, ¿sí? Otros ejemplos de milonitas afectadas por deformación frágil, no sé si alcanzan a ver acá toda una zona de brecha frágil, que tiene como bloques de esa brecha frágil lo que serían ribos de las milonitas con fábricas típicas, digamos, de las milonitas, como serían en este caso fábricas de forma en cuarzo. Acá la brecha está mejor definida, no se alcanzan a ver como en otra imagen cuestiones que preserven claramente la estructura de la milonita, como pasa acá, pero sí se ve que es una zona de deformación frágil que reactivó parte de esta fábrica previa discreta de las milonitas. Un análisis más regional, viendo las orientaciones, este es un perfil a lo largo de los 25-30 aproximadamente, y vemos que las fábricas del basamento, en lo que sería la parte occidental de la faja eruptiva de la Puna, son dominantes con buzamiento hacia el este. Después tenemos una zona de doble emergencia, que es el corazón de la faja eruptiva de la Puna, y vemos cómo las estructuras nuevas tienen una correlación o un control o una coincidencia en su orientación con las fábricas previas. Esto, por ejemplo, está representando lo que veíamos recién en algunas fotos, donde hay estructuras del basamento que aparentemente controlaron primero la etapa extensional y después se volvieron a invertir. Parte de lo que veíamos recién, el mismo esquema con las orientaciones principales de esas estructuras, simplemente para documentar que esa coincidencia geométrica no solo está dibujada acá, sino que hay toda una base de datos que la sostiene. Y lo que es interesante, bueno, acá algo parecido a lo recién con los perfiles, y vemos cómo las estructuras nuevas, estamos hablando no de neotectónica, en algunos casos sí, pero en general todas las estructuras mesoicas que se generan durante la construcción de la cuña, en muchas oportunidades tienen un control muy claro de lo que son, por lo menos geométricamente, la orientación, las estructuras, las heterogeneidades discretas del basamento. A ese basamento, si bien recién estuvimos viendo algo de lo que son reactivaciones de las fábricas del basamento durante el RIF, pero por sí mismo el RIF genera otra anisotropía, otra heterogeneidad. No me gusta decir anisotropía, pero me sale, prefiero hablar de heterogeneidad.
Este es un mapita tomado de esta, donde muestra básicamente lo que es la distribución del riesgo de Grupo Salta, como parte de un sistema extensional más regional a escala ya de continental. Vemos claramente, por ejemplo, en la región de los Valles Calchaquíes, este perfil que va entre molinos. Recién uno de los ejemplos que estábamos viendo era en este Pirgua, donde veíamos la fábrica del basamento controlando la estructura, la falla normal que limitaba el emigraven y que después se estaba reactivada, y muestra muy claramente toda lo que sería una emergencia occidental de un sector importantísimo. No es que sea una falla aislada, son kilómetros, son una faja de todos los valles Calchaquí de más de 20, de 30, 40 kilómetros, donde está claramente dominado por una emergencia occidental y que tiene un vínculo íntimo con lo que es la reactivación de las estructuras del RIF. El subgrupo Pirgua, este ya es en la cordillera oriental, en la quebrada de las Conchas. Vemos el basamento tipo Punto Vizcana, ¿sí? Con toda su deformación típica, los pliegues chevron en este caso, y apoyado el subgrupo Pirgua sobre eso, una clara y lógica relación de discordancia. Esto para mí es una de las únicas fallas que quedan normales, que quedan preservadas, que no han sido invertidas. En este caso, aprovechando localmente la heterogeneidad de la certificación del basamento en un pliegue, ¿sí? Que genera que venga por aquí el contacto del grupo de la base del SINRIF, acá cae y sigue por aquí. Esto ya es el post-RIF del grupo Salta, apoyado sobre distintos niveles de basamento, en este caso en la quebrada de las Conchas, en este caso la formación me halla sobre los granitos en el valle de Alumbre, en el valle de Uracatao, en Alumbre. ¿Qué nos muestra esto? Que ya en el Cretácico, la cuenca del grupo Salta tenía un basamento muy, muy heterogéneo. Entonces se apoyaba sobre granitos, se apoyaba sobre rocas metamórficas de mediano grado, como en este caso, se apoyaba en rocas metamórficas de muy bajo grado, como en este, o como en este. Y no tengo foto acá, pero también hay secciones donde se apoya, como en el Valle de Pucará, sobre rocas migmatípicas. Esas fallas del SINRIF se invierten. Uno de los casos más espectaculares y visibles que es en el Cerro Zorrito. ¿Por qué? Porque tenemos una hermosa ruta que le pasa al frente y genera todo un sistema de inversión tectónica. Antes ya habíamos visto que en parte esas fallas del RIF estaban controladas por las estructuras discretas del basamento. Estas inversiones han sido múltiples, desde las primeras etapas de invierte hasta las últimas. Esa falla que veíamos acá, esa falla viene por aquí, ¿sí? Y dentro de ese esquema de inversión, de ese marco, se dan también reactivaciones neotectónicas, como ocurre en la parte sur del Valle Calchaquí. Por un lado tenemos esta escarpa, que se interpreta como producto de una falla o un shortcut vinculado con la falla principal, y también otras cuestiones como estas terrazas que están elevadas y totalmente desconectadas, que vemos que hay toda una dentro de esos procesos de inversión tectónica se dan distintos episodios. Los últimos llegan hasta el cuaternario. Inclusive aquí hay evidencias de deformaciones intensas en materiales de 5 o 6 mil años. Un poco lo que veíamos recién, estas terrazas que están deformadas tienen en parte toda una serie de depósitos lacustres. Acá hay un trabajo de Figueroa y otros en el 2020, donde destacan la deformación, las edades, y todo viene vinculado con lo que son las estructuras del Zorrito y la estructura de los castillos, fallas originales del emigrado Cretácico.
Otro caso, el que veíamos recién, importante es este, donde vemos de nuevo la coincidencia entre las fallas que originalmente cretácica, después invertida, y no sé si alcanzan a ver acá, creo que quedé corto con el tamaño de la foto. Se ve la escarpa de falla que genera la última reactivación de esa falla que, de acuerdo con lo que conocemos, que es una propuesta, tiene una fábrica de almacenamiento que controla la geometría de la falla durante la etapa de RIF. Esa misma falla se invierte durante el acortamiento, genera estructuras de crecimiento y discordancias en lo que son los depósitos terciarios cenozoicos del Valle del Uracatá, y tiene sus últimas etapas de reactivación durante el cuaternario, como lo está manifestando la escarpa que se ve acá. Espero que se vea en la foto superior. Además de esas cuestiones discretas de las fallas, de las foliaciones, hay otra cuestión que tiene que ver con el comportamiento mecánico de las unidades a nivel regional. Como decíamos, habíamos dicho al principio, uno ve, por ejemplo, el Paleozoico, esto que está en verde en este mapa, y está marcado como una unidad única que penetra desde Bolivia hacia el noroeste de Argentina. Cuando hacemos un análisis más detallado, vamos a ver que este Paleozoico tiene un comportamiento mecánico muy diferente al que tiene este de la Puna. Vemos los distintos mapas. También acá, por ejemplo, todo lo que es el Paleozoico inferior se mapea como una única unidad, y el basamento también como una unidad única, cuando ya habíamos visto antes que, y en ese concepto del platógeno central, este basamento tiene toda una serie de heterogeneidades propias que lo hacen que muestre un comportamiento totalmente heterogéneo durante deformaciones posteriores. Cuando uno ve una sección, en este caso una sección 1 y 2, vamos a ver en lo que es ya propio del altiplano, vemos que el ordovícico, el silúrico y el devónico a jurásico no existen discordancias muy marcadas. ¿Qué significa? El ordovícico tiene un comportamiento más solidario con la cobertura que con su basamento. Empezamos a bajar y empieza a haber más efectos de las deformaciones paleozoicas. Entonces acá tenemos, en el caso del ordovícico, si bien está plegado y hay una fuerte discordancia con el depósito del Mioceno superior, y también algo de discordancia con los depósitos del Cretácico Paleoceno, pero todavía no es esa impronta de una deformación paleozoica que genera estructuras penetrativas regionalmente extendidas y que genera un comportamiento mecánico de este Paleozoico inferior. Podemos decir que esta es una transición entre ese comportamiento mecánico del ordovícico, entre la cobertura y su basamento. Poco más abajo, ya cerca del límite Argentina-Bolivia, ya aparece un Paleozoico. Este está tomado de los trabajos de Clay. Empieza a desarrollarse claramente el clivaje en las sucesiones ordovícicas. Y cuando vamos a nuestra Puna, tenemos el Paleozoico, el ordovícico, con un plegamiento muy apretado, con desarrollo de clivaje y con unas marcadas discordancias con lo que son las sucesiones del paleógenas y neógenas. Esas sucesiones paleógenas y neógenas se apoyan también en marcar diferencias sobre distintas unidades, tanto estas que serían de bajo grado metamórfico como las de mayor metamorfismo con granitos. Entonces ahora vamos a ver una serie de fotos que están ubicadas en cada mapa para tratar de comprender cómo esas unidades de paleozoicas tienen distintos comportamientos ya en lo que es propiamente el noroeste argentino. Entonces, esto es en la zona de Tilcara.
Acá tenemos el basamento, el grupo mesón, propio de las unidades paleozoicas inferiores, sin deformación paleozoica, apoyado en marcada discordancia sobre el basamento tipo Puncoviscana. Esta foto es del perfil tipo de lo que es la discordancia tilcárica definida por Turner. Cuando vamos a la zona más austral, Valle Quebrada de las Conchas, es lo que veíamos recién, en este caso el Cretácico apoyado sobre rocas de bajo metamorfismo, fuerte discordancia. Cuando vamos a la Puna, tenemos el Paleógeno apoyado sobre, en este caso, que parece un basamento tipo Puncoviscana, no lo es, este es un basamento ordovícico, pero que tiene una deformación, como podemos ver los pliegues, que hace que mecánicamente este basamento se comporte más como un basamento tipo Puncoviscana, como el ordovícico o el cámbrico que estamos viendo en la cordillera oriental, que tiene un comportamiento más solidario con la cobertura que con el basamento. En la zona de Brealito, vemos en este caso su grupo Pirgo apoyado sobre un basamento metamórfico que tiene diques pegmatíticos, ya de mayor metamorfismo con magmatismo. Cuando vemos el conjunto de todas estas, vemos que desde el punto de vista de las unidades, cuando uno dice Paleozoico inferior, el Paleozoico inferior de la cordillera oriental, que sería este, tiene un comportamiento mecánico totalmente diferente al Paleozoico inferior de la Puna, que sería este. Perdón. Este ordovícico de la Puna, desde el punto de vista mecánico y de lo que es de la arquitectura del basamento neotectónico, tiene un comportamiento más similar a la formación puncoviscana que al Paleozoico de la cordillera oriental. Cuando vemos, esto está tomado del compendio de estructuras cuaternarias de Case y otros del 2014, vemos que la deformación cuaternaria también tiene un cambio cuando hacia el norte está más concentrada en lo que es las sierras subandinas o en el borde andino. Cuando nos venimos hacia el sur, penetra esa deformación o se encuentra esa deformación más distribuida entre el sistema de Santa Bárbara, la cordillera oriental, inclusive en lo que serían rasgos neotectónicos que se encuentran en la Puna. Cuando esto está tomado del trabajo de Figueroa, si recuerdan, cuando veíamos la sismicidad, había una zona de baja sismicidad en la parte sur de Bolivia, y los trabajos de Brooks y los trabajos de Jonathan Weiss con velocidad de superficie a través de los GPS geodésicos, encuentran que hay un decrecimiento brusco en las velocidades que coincide aproximadamente con la zona del frente orogénico y que se interpreta como que está bloqueado el frente orogénico, y por lo que se está esperando un terremoto de gran magnitud en el futuro inmediato. En un trabajo de McFarlane y otro de 2017, hacen un análisis de las estaciones geodésicas, de GPS geodésicos que están más al sur, y encuentran un diseño similar con un salto entre las estaciones de Gólgota y de la UNSA, y que llegan a una interpretación parecida que está bloqueado el frente orogénico. Sin embargo, nos llamó la atención que, viendo las diferencias geológicas y diferencias en la distribución de la neotectónica y de la sismicidad, de que tuviese desde el punto de vista de la deformación actual los mismos comportamientos cuando
sería pensable esperar un comportamiento diferente de esta zona a esta. Entonces se empiezan a revisar las estaciones de la UNSA y se encuentra que la estación de la UNSA es muy sensible a cambios, y en este caso hubo cambios que esa sensibilidad se mostró en los cambios que ocurrieron después del sismo del 2010 y del 2010 en el Valle del Lerma, por lo que se abre una ventana de tiempo que no incluya los años próximos al sismo, se corrige y se encuentra que este perfil de velocidades no muestra un sistema bloqueado, sino que la deformación o las velocidades están distribuidas progresivamente, por lo que la idea o la interpretación es que lo que aquí está bloqueado, ¿sí?, que es este salto en las velocidades, más en el noroeste argentino, toda esa deformación está distribuida en distintas estructuras, que es lo que vimos antes en el mapa de casa, y que también lo demuestra en cierta forma la sismicidad, que si bien está definiendo un borde sísmicamente más activo, lógico, por decirlo, pero que también muestra una sismicidad en el interior. En un momento hablamos que no hay flat slab, pero lo hubo. Lo hubo, acá está marcado, esto está tomado de un trabajo de Martinot, es lo que comentaba Víctor, lo hubo en el Mioceno, ¿sí? De acuerdo con esta propuesta de Martinot, muchas veces en los flat slab se generan dobles cuñas orogénicas, quizás herencia de ese flat slab viejo. Parte de lo que tenemos es una doble cuña orogénica, que eso contribuye a esa arquitectura compleja del basamento, esa arquitectura que hace que la distribución o la propagación o migración de la deformación no pueda seguir los caminos lógicos como pasa más al norte, donde se encuentran con secciones bien estratificadas, en el caso del Paleozoico, que contribuyen a la propagación y migración de la deformación. Eso está dentro de lo que tenemos que estudiar, pero básicamente, ¿cuál es la idea? Que las heterogeneidades del basamento, que se manifiestan en diferentes formas y escalas, desde que son foliaciones, fajas de cizalla dúctil, otras superficies, y que eso contribuyen al comportamiento estructural tectónico del noroeste, y que una heterogeneidad que no ha sido evaluada de forma apropiada ese cambio en los estilos estructurales de las unidades paleozoicas. Bueno, el shift cretácico agrega otra anisotropía, ¿sí?, otra heterogeneidad, y lo que nos muestra también el shift cretácico es que al tiempo de su depósito ya el basamiento era absolutamente heterogéneo, donde teníamos está apoyado sobre migmatitas, sobre granitos, sobre rocas de alto, medio y bajo metamorfismo, inclusive sobre rocas paleozoicas de los grupos Mesón y Santa Victoria. Entonces, el desarrollo de las fallas normales aumenta un nuevo elemento a esa heterogeneidad del basamento. Las fallas esas normales, que ya en casos tienen una historia previa reactivando fábricas discretas del basamento, perdón, sobre toda una serie de nuevos periodos de inversión y reactivación que en muchos casos están claramente documentados hasta el Cuaternario, como el caso del Valle de Uracatao y la zona del Cerro del Zorrito. Y que, bueno, todo eso genera es que en la distribución de las deformaciones o estructuras cuaternarias en el noroeste tengan un comportamiento particular, que tengamos un tipo flat slab desde el punto de vista morfotectónico, pero que, por lo comentado, creemos que hay razones más vinculadas con la geología más superficial para explicar ese comportamiento. Y bueno, y agradezco mucho a Carlos la posibilidad de participar en el curso y que no me haya sacado la tarjeta roja. Muchas gracias,
Fernando, no, al contrario, yo creo que es muy importante lo que comentás, porque bueno, a diferencia de lo que pasa al sur, es muy, perdón, es muy, digamos, al sur cómo termina el flat slab es muy obvio, ¿no? Se acaban las sierras pampeanas, se acaba cordilleras y el provincialismo geológico es muy claro en ese sentido. Pero bueno, hacia el norte tenemos, como vos lo mostrás, toda una serie de condicionantes que arrancan mucho antes y que obviamente son muy importantes de tener en cuenta a la hora de que uno analice la neotectónica, que como decíamos es obviamente un reflejo de todas las heterogeneidades que fueron desarrollándose antes, ¿no? Acá tengo un... Sergio, levantaste la mano. Si querés, desmuteate para Hola, empezar a... hola Fernando, gracias por la charla. Hola, Te Sergio. quería hacer una ¿Cómo te va? consulta. Sí, Bien, todo bien. En uno de los esquemitas que mostraste, mostrabas que las zonas mironíticas o zonas de foliación eran paralelos a las fallas de los bloques que levantaban. Y como que había un bloque que era tipo un pop-up, que tenía una inclinación de la fábrica para un lado y para el otro. Entonces, como que a mí me hace un poco de ruido, como que haya esa variación de la fábrica dentro de un mismo bloque de basamento, y no, me preguntaba si alguna de las minonitas que ves no pueden ser cenozoicas, digamos, relacionadas a la misma deformación que levantan los bloques durante la inmersión. no, creo que no, Sergio, porque, digamos, muchas de esas mironitas tienen el cenozoico muy cerca y no son condiciones físicas para que se formen. Y el Ok, tipo no hay pop-up, tanta información, digamos. sí, no dan las condiciones. Todavía no conocemos mironitas cenozoicas ni siquiera cretácicas. Teóricamente están mucho más abajo, todavía no llegaron, no están cerca de aflorar. Y el tipo pop-up es propio de las deformaciones paleozoicas. Se ve mucho en el borde de la Puna, en el borde oriental, cuestiones que quizás estén vinculadas también con algún grado de deformación de componente de rumbo, y dan algunas estructuras para simplificarlo tipo flor. Ok. Y te quería hacer Pero otra consulta. son paleozoicas. Bien, entendido. Y ahí Creo que, mostraste que... espera, disculpa, creo que son paleozoicas, no vamos a dar nada por seguro. Ok, ok. Y ahí mostraste ahí que las estructuras, las foliaciones, muchas de las fábricas de basamento tienen una orientación noroeste. Y bueno, ahí pensando ahí cómo machear eso con los lineamientos clásicos de la literatura, de Salfiti, de Chernikov y demás, que muestran estas orientaciones preferenciales de los lineamientos, y que muchos de ellos muestran algún tipo de retrabajo con el magmatismo metiéndose por esos lineamientos y demás. O sea, que muestra fehacientemente cómo el control de esas estructuras de basamento controlaron la intrusión por lo menos de magmatismo durante el Cenozoico en algunos sectores. Súper interesante. Sí, creo que también a esa escala influye todo lo que es la heterogeneidad y la complejidad del basamento. Gracias, Fernando. Muy interesante. No, por favor. Fernando, no sé si estás viendo el chat, pero acá justamente Víctor Ramos dice muy interesante la interpretación de la cuña doble vergente en la cordillera oriental. Es una característica que domina las cordilleras orientales de Bolivia, Perú y llega hasta Colombia. ¿Cómo explica su formación? A ver. Víctor, la interpretación clásica que hay acá de la doble vergencia de la cordillera oriental es por el rift. Es el rift del grupo Salta. Lo que yo creo que lo que tenemos que revisar un poco o precisar ese concepto de la doble vergencia, porque cuando uno va más al norte, en la cordillera oriental, típica de Quebrada de Humahuaca, esa doble vergencia se expresa más como en distancias más cortas. Cuando venimos al Valle Calchaquí, nosotros tenemos entre el Valle del Lerma, que sería la primera estructura
el borde occidental del Valle del Lerma, que es la primera estructura de emergencia oriental, y el borde occidental del Valle del Uracatao, que es la estructura de emergencia oriental que está levantando la puna, para decirlo, para simplificarlo. Si uno hace un perfil ahí, el 95% de las estructuras son vergentes hacia el oeste. Entonces, es como esa doble emergencia, hay que precisarla mejor en el sentido que son como fajas de emergencia occidental, en algunos casos muy extensas, de más de 50, 70, 80 kilómetros de extensión, metidas entre las fallas principales de emergencia oriental. No sé si eso contesta. Si querés desmutearte, Víctor, y aportar a complementar a la pregunta, con todo gusto, ¿eh? No sé si... Ah, ok. Bueno. Bárbaro, entonces, no sé si hay alguna otra pregunta. Ah, Gustavo Bergani, adelante. Sí, hola Fer, muy buena la charla. Gracias, Gustavo. No sé si lo que preguntaba Víctor es lo que yo voy a comentar, pero normalmente, viste, el RIF tiene, en su conformación, tiene doble polaridad. O sea, predomina la etapa de extensión en la zona que mostraste, predomina las fallas extensionales inclinándose al este, pero está dentro de eso, está metido también una serie de fallas de polaridad inversa, digamos que cuando todo eso se invierte, encontrás, viste, la inversión tipo de estructura en arpón, esta que mencionan en la literatura, bueno, se encuentra. Lo que pasa es que, bueno, por ahí lo que Víctor pregunta es a una escala quizá un poco más grande, ¿no? De esa doble emergencia. Bien. Bueno, creo que no veo más preguntas en el chat ni manitos levantadas, pero así que daríamos acá finalizada tu charla, Fernando. Gracias y muchas gracias por aportar este enfoque que es, digamos, multidisciplinario respecto a la neotectónica, porque básicamente mostrás todas las cosas. Nosotros en neotectónica acostumbramos a hablar de basamento neotectónico. Lo que pasa es que basamento neotectónico es neotectónica, todo lo que es más viejo del Plioceno para atrás, ¿no? Así que está muy bien tu aporte de llamar la atención sobre cómo, digamos, la importancia que tiene todo el desarrollo geológico previo en los condicionamientos mecánicos de otro tipo. Así que muchísimas gracias nuevamente, Fernando, por tu aporte. No, Carlos, el que agradezco soy yo de me hayas dado la oportunidad, porque me parece que este curso va a marcar, va a ser historia. Esperemos que sea por lo bueno y no por otra cosa. Bueno, muchas gracias. Estamos en horario, pero antes de que se vayan, y si no abusar de la paciencia y de la generosidad de Gustavo Bergani, que me comentaba por chat que cuando yo hablaba antes de todo lo que es el frente orogénico, la zona de formación frontal andina que mira hacia el antepaís, me decía que tenía algunos ejemplos interesantes, imagino que del subsuelo, Gustavo. Así que si querés mostrarlos o comentar, desde ya encantado. No, gracias Carlos, no los tengo a mano, pero Ah, ok. sí, Bueno, no importa. simplemente comentar, cuando vos mencionaste, digamos, todo lo que es el frente oriental de los Andes, digamos, y todas las regiones que, bueno, que son parte del subsuelo, en algunos sitios, por ejemplo, en Ecuador, digamos, está bien claro el frente orogénico emergente, ¿no? Donde está el pie de sierra y empieza el antepaís. Bueno, hay regiones que la deformación continúa en subsuelo, o sea, cuando nosotros vemos la sísmica, en el caso de Ecuador es muy típico, se ve, digamos, con un relieve menor, pero se ve la misma actividad moderna, tectónicamente bastante nueva, en el subsuelo, ¿no? Con bloque de basamento. Como Ecuador tiene ese cono de pastaza que te tapa todo, ¿viste? Bueno, en superficie vos no ves nada, casi, se ve muy poco y más
la selva que impide el análisis de superficie. Pero cuando ves la sísmica, vos ves que esa deformación no termina en ese frente, sino que se proyecta hacia el antepaís en el subsuelo. En otros casos, como Perú, por ejemplo, bueno, la faja plegada ahí en Tamisea está aflorando, ¿no? Se expresa en el terciario hasta que tenés un frente orogénico más suave, no es el frente grande, digamos, de mayor relieve, pero que también se lo puede definir. Lo que entra dentro de este concepto es cuando hablamos de falla emergente o ciega, ¿no? Entonces, a veces los frentes son ciegos, no tenés una falla emergente, o a veces son emergentes, como el caso que mencionaste de Mandeyapeco. O sea, en Bolivia, si bien en subsuelo se ve que la deformación andina se proyecta por abajo, no se ve en superficie, hay fallas emergentes como Mandeyapeco, que son las que se ve que absorben esta deformación que hablaba Fernando recién, cuando se gatilla o se destraba ese bloque, ¿no? Que es lo que dice Weiss y Brooks. En algún momento se va a activar y, bueno, eso se ve en la falla, se ve en evidencia, ¿no? De históricas, cada tanto pega su sacudón. Pero era eso, mencionar eso, y a veces, bueno, la información del subsuelo que está publicada, muchas veces está publicada, pero a veces no es tan accesible, permite un poquito analizar este análisis, ¿no? Y después, para cerrar, simplemente para charlarlo en este curso, es que la deformación, depende de lo que encuentre, ¿no? En su frente, lo va a deformar de una manera a la otra. El caso que mencionó Fernando está muy claro. En esa zona de Argentina, Salta, Jujuy, te encuentra un rift, y lo que vemos hoy es parte de ese rift reactivado. Sin embargo, en Subandino ya no está el rift, está el Paleozoico con sus niveles de despegue. Entonces ahí lo que encuentra se encuentra otro estilo por lo que está encontrando la deformación en esa zona, ¿no? O sea que un poco para tener dentro de todo este rumbo, ¿no? De Tierra del Fuego hasta Venezuela, lo que vamos encontrando mucho depende, aparte del flat slab o no flat slab, depende de lo que está encontrando, ¿no? La riología de las rocas y cómo se comporta frente a la actividad compresiva, ¿no? Es eso. Pero bueno, nos seguimos charlando en el curso. Era ese comentario. Sí, sí, de acuerdo. Y bueno, y más claro aún va a ser cuando veamos el frente orogénico activo digamos, en su mejor versión, que es precordillera. Vamos a ver que las estructuras neotectónicas de precordillera de San Juan y precordillera de Mendoza son diferentes, y eso obviamente obedece a lo que heredaron, es decir, a la masa que tuvo, a la arquitectura que encontró la compresión reciente. Pero como decís, bueno, vamos a ir sacando punta al lápiz a lo largo de estas 2 semanas. Yo no veo más mensajes por acá. Sergio Ort, sé que me mandaste un chat, me dicen, sobre el tema de la pantallita esa. Voy a tratar de ingresar después. Y bueno, les agradezco a todos, a los participantes y sobre todo a los expositores por este primer día. Nos volvemos a encontrar mañana a las 9. Si pueden ir antes, le agradecemos también para poder ir admitiéndolos. Así que si alguien no tiene ninguna otra cuestión, nos volvemos a encontrar mañana. Muchas gracias.